Imagina una pieza tan pequeña que cabe en la punta de tu dedo, pero tan compleja que puede costar más que un coche de lujo. Y no solo eso, gira sobre sí misma constantemente, en una danza que hipnotiza a cualquiera que la mire. Se llama turbillón, y para muchos es el santo grial de la relojería mecánica. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es tan caro? Hoy vamos a responderlo todo, desde su origen hasta su funcionamiento, en un viaje fascinante por la historia, la mecánica y la emoción que representa. Origen del turbillón. Un invento contra la gravedad. A finales del siglo XVIII, los relojes eran auténticas joyas, pero no tan precisas como creemos. La mayoría eran relojes de bolsillo guardados verticalmente en chalecos, abrigos o colgados de cadenas. Y aunque sus mecanismos eran ya bastante sofisticados, había un enemigo silencioso que afectaba su precisión: la gravedad. El corazón del reloj, compuesto por el volante y el escape, era extremadamente sensible a su posición. Cuando el reloj permanecía en vertical durante horas, incluso días, la atracción gravitatoria provocaba ligeras desviaciones en la oscilación del volante. Y esas pequeñas desviaciones, con el tiempo, sumaban minutos de error. Aquí es donde entra en escena Abraham Louis Breguet, considerado por muchos el padre de la relojería moderna. Breguet no solo era un genio técnico, era un visionario. Mientras otros aceptaban los límites de la física, él se preguntó: ¿y si pudiéramos engañar a la gravedad? Su solución fue tan poética como ingeniosa: hacer girar lentamente todo el conjunto del escape y el volante sobre su propio eje. De esta forma, los errores provocados por la gravedad no desaparecían, pero sí se distribuían de forma más uniforme a lo largo del tiempo. El resultado: una media de marcha más estable, con menos desviaciones. En 1801, Breguet patentó esta idea bajo el nombre de régulateur à tourbillon. La palabra tourbillon, en francés, significa torbellino o remolino. Y no es casual. La pieza gira como un pequeño torbellino dentro del reloj, en una danza hipnótica y continua. Pero más allá de lo técnico, el turbillón representaba algo más grande. Era la declaración de que la relojería no tenía por qué rendirse ante la física. Podía desafiarla con arte y precisión, y así nació una de las complicaciones más legendarias, bellas y admiradas de la historia de la horología. Una que no solo buscaba medir mejor el tiempo, sino controlar lo incontrolable. ¿Cómo funciona un turbillón? Ahora que sabemos de dónde viene, vamos a ver cómo funciona este prodigio mecánico. Para entender un turbillón, primero tienes que conocer las partes más sensibles del reloj mecánico. El volante, que oscila rítmicamente y marca el latido del reloj. El escape, que regula el paso de energía hacia el tren de engranajes. Y el áncora, que actúa como interruptor, liberando y frenando los engranajes con cada oscilación. En un reloj tradicional, todo esto está fijo en una posición. Pero en un turbillón, estas tres piezas se montan dentro de una jaula móvil que gira sobre su propio eje. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que colocas un metrónomo dentro de una caja giratoria. Aunque la gravedad tire hacia abajo, al girar, las fuerzas se distribuyen de manera uniforme y el ritmo se mantiene más constante. La jaula del turbillón suele dar una vuelta completa cada 60 segundos, aunque hay versiones más rápidas o más lentas. Este movimiento giratorio no interfiere con el ritmo del volante, pero sí compensa los errores que la gravedad podría causar si el reloj estuviera en una sola posición durante mucho tiempo. ¿Cómo se impulsa esa jaula? La energía del resorte principal, el barrilete, pasa a través del tren de engranajes y un sistema inteligente de ruedas hace que la jaula gire constantemente sin interrumpir el latido del reloj. Todo esto ocurre en un espacio minúsculo. Algunas jaulas de turbillón pesan menos de 0,5 gramos y están hechas de más de 40 piezas ensambladas a mano. Y aquí viene lo asombroso. A pesar de su complejidad, el turbillón no ralentiza el reloj, no lo hace más frágil y en manos de grandes casas relojeras. Puede funcionar durante décadas con una precisión admirable. En cámara lenta, ver girar un turbillón es hipnótico. Parece flotar, levitar, como si desafiara el tiempo y la física al mismo tiempo. Pero, ojo, no todos los turbillones son iguales. Y algunos llevan este concepto aún más lejos. Y eso lo veremos en la siguiente sección. ¿Realmente mejora la precisión? Hasta ahora hemos visto que el turbillón fue creado para mejorar la precisión de los relojes de bolsillo. Pero, ¿realmente funciona? ¿Y sigue siendo útil hoy en día?
En el siglo XIX y principios del XX, el turbillón sí marcaba una diferencia. En relojes de bolsillo, que pasaban casi todo el tiempo en posición vertical, la gravedad generaba errores de marcha importantes. Gracias al giro constante del turbillón, esos errores se compensaban. Por eso, muchos relojes con turbillón empezaron a destacar en concursos de precisión cronométrica, como los del Observatorio de Neuchâtel. Era tecnología de vanguardia. Pero en el siglo XXI vivimos en un mundo donde los relojes de pulsera ya no están en una única posición. Piensa en cómo usas tu reloj. Lo giras, lo mueves, haces deporte, te lo quitas, duermes con él. La orientación cambia constantemente. Eso reduce el impacto que tiene la gravedad en una sola dirección y, por tanto, el turbillón pierde parte de su efecto compensador. Además, gracias al avance en materiales como espirales de silicio, volantes más estables y calibres con ingeniería asistida por software, hoy en día se pueden fabricar relojes muy precisos sin necesidad de un turbillón. Entonces, ¿es inútil? Para nada. Lo que ocurre es que el turbillón ha cambiado de función. Ya no es solo una herramienta técnica. Es una expresión artística, una hazaña mecánica, una declaración de saber hacer. Es como comparar un coche eléctrico con un Fórmula 1 clásico. Puede que el eléctrico sea más práctico, pero el Fórmula 1 emociona con solo oírlo rugir. Lo mismo pasa con un turbillón. Verlo, girar, entender su complejidad y saber que alguien lo ensambló a mano pieza por pieza es una experiencia para amantes del detalle. Dato curioso, algunos fabricantes han incluso desarrollado turbillones dobles, triaxiales o inclinados a 30 grados, buscando todavía más precisión en condiciones modernas. Y aunque no siempre ganan en cronometraje puro, sí ganan en admiración. Tipos de turbillón. El turbillón nació como una solución técnica, pero con el tiempo se convirtió en un lienzo para la creatividad relojera. Y hoy en día existen variantes tan espectaculares que parecen salidas de ciencia ficción. Aquí van los tipos más fascinantes de turbillón que todo amante de la relojería debería conocer. Turbillón clásico. Es el diseño original de Breguet, una jaula que gira sobre un único eje vertical, normalmente una vuelta cada 60 segundos. Suele estar anclado entre dos puentes arriba y abajo, como si flotara en el centro del dial. Ejemplo icónico: Breguet Classic, turbillón Extraplat 5367, turbillón volante, Flying Tourbillon, inventado por Alfred Hellwig en 1920, elimina el puente superior. La jaula parece flotar libremente en el aire, sostenida solo desde la parte inferior. Esto no solo mejora la estética, sino que permite una vista más limpia del mecanismo en movimiento. Ejemplo icónico: Glashütte Original, Senator Chronometer Tourbillon, turbillón multieje. Si un eje no es suficiente, ¿por qué no dos o tres? Aquí el turbillón gira sobre múltiples ejes de rotación, lo que permite compensar los errores de gravedad en 3 dimensiones. Esto requiere una ingeniería extrema y es una de las complicaciones más difíciles de fabricar. Ejemplo icónico: Jaeger LeCoultre Giro Tourbillon o el Greubel Forsey Quadruple, turbillón inclinado o a 30 grados. En lugar de estar montado horizontal o verticalmente, el turbillón gira en un ángulo inclinado, imitando mejor las posiciones reales de la muñeca. Se considera una solución intermedia entre el clásico y el multieje. Ejemplo icónico: Frank Muller Giga Tourbillon, 30 grados. Turbillón con múltiples jaulas o sincronizados. Algunos relojes utilizan 2 o más turbillones trabajando en paralelo, sincronizados por un diferencial. Esto compensa aún más las desviaciones y crea una estética totalmente simétrica y fascinante. Ejemplo icónico: Greubel Forsey Double Tourbillon, 30 grados, turbillón orbital o carrusel. En este diseño, todo el turbillón orbita alrededor del dial como si el mecanismo girara por el perímetro del reloj, no solo sobre sí mismo. Ejemplo icónico: Ulysse Nardin Freak. Estos turbillones no solo buscan precisión, sino sorprender, emocionar y dejarte sin palabras. Y sí, todos tienen algo en común. No necesitas uno para saber la hora. Pero una vez que lo ves, no puedes dejar de mirar. ¿Por qué es tan caro un turbillón? Después de ver su complejidad, es lógico preguntarse: ¿por qué un turbillón puede costar 50.000 o incluso más de 1 millón de euros? La respuesta está en 3 pilares: ingeniería, arte y exclusividad. Ingeniería extrema. Cada turbillón es una obra de micromecánica. Puede tener más de 50 piezas minúsculas ensambladas a mano, con tolerancias de milésimas de milímetro. No se produce en masa, se crea con tiempo, destreza y dedicación. Arte mecánico. Más allá de la función, es una escultura en movimiento.
Desde el pulido espejo hasta los acabados decorativos, cada detalle está pensado para fascinar tanto a relojeros como a coleccionistas. Exclusividad. Solo unas pocas marcas dominan el arte del turbillón. Patek Philippe, Audemars Piguet, Greybel Forsey, Vacheron Constantin, Richard Mille, y eso lo convierte en un símbolo de prestigio y herencia relojera. Dato final. Algunos modelos, como el Vacheron Constantin 57260 o el Richard Mille de Rafael Nadal, superan el 1.000.000 de euros y están hechos con materiales aeroespaciales. Un turbillón no es solo un mecanismo, es una hazaña humana condensada en tu muñeca. ¿Vale la pena tener un turbillón? La respuesta, curiosamente, no tiene nada que ver con la hora, porque si buscas precisión pura, hay movimientos de cuarzo que te darán más exactitud por una fracción del precio. Si lo tuyo es la practicidad, un buen reloj automático certificado por el COSC será más que suficiente. Pero el turbillón no es para los que solo quieren saber qué hora es para los que sienten algo cuando ven girar ese mecanismo, para los que entienden que un reloj puede ser una máquina del tiempo. Y también una obra de arte, una historia, una emoción mecánica. Un turbillón no es una necesidad, es una declaración de pasión, de obsesión, de respeto por la tradición relojera. Es como tener un violín Stradivarius. No necesitas tocarlo para saber que tienes algo extraordinario entre manos. Es como colgar una pintura de Dalí en tu pared, no por lo que hace, sino por lo que te hace sentir. El giro que lo cambió todo. ¿Y tú? ¿Te comprarías un turbillón? ¿O prefieres otras complicaciones más funcionales? Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte y responderte. Y si te ha gustado este viaje por uno de los secretos mejor guardados de la alta relojería, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Aquí en Mundo Relojes celebramos el arte de contar el tiempo, porque al final el tiempo pasa igual para todos, pero no todos lo miden con la misma belleza.